su nombre. Gloria. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, una vez más, un día más de victoria que el Señor nos ha permitido poder reunirnos y poder alabar y bendecir su nombre, porque no hay otro nombre, solamente hay uno. Amén. Y ese nombre dice que es sobre todo nombre, y a ese nombre es al cual nosotros le damos la honra y la gloria por su bendita misericordia, sabiendo que Él en su misericordia nos ha alcanzado por la predicación del bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo vivo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno también de los que se conectan. Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Amén. Y que sea Dios siempre guiándonos por su camino, por ese camino el cual no es fácil caminar, pero tampoco es imposible. Como Jesús dijo, que con Él, si estamos junto a Él, podemos hacer, pero si no estamos con Él, nada podemos hacer. Separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar unidos a Cristo, unidos a su palabra, porque la palabra es Cristo. Amén. Vamos a compartir este mensaje y como tema, como título, lo hemos titulado Persevere si no creísteis en vano. La perseverancia es un punto muy importante para aquellos que han creído en Cristo, para aquellos que dicen que tienen fe en Cristo, para aquellos que dicen que tienen fe, que van para el cielo. Podemos ver lo que dice la palabra y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Veamos si en verdad hemos creído de verdad o hemos creído en vano. Está la fe que es una fe llena y está una fe vacía. Se parecen, pero no son iguales. Vamos a leer capítulo 15, versículo 1, 2 y 10. Versículo 1, 2 y el 10. Ahí vamos a enfocarnos. Y la leemos en el nombre de Cristo Jesús, glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo hablando: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pueden sentarse. Aquí podemos ver algo muy importante de lo que Pablo está hablando, acerca del evangelio y acerca de la predicación. Además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Cuando escuchamos esta palabra, cuando escuchamos la palabra de Cristo Jesús, debemos nosotros de perseverar, de ser practicantes de la palabra. ¿Por qué? Porque si no practicamos la palabra, la fe de nosotros sería una fe vana, una fe vacía. ¿Por qué podemos decir una fe vacía? Porque Cristo Jesús lo dijo, que por sus frutos los van a conocer los verdaderos y por sus frutos van a conocer los falsos. Un árbol que no tiene frutos, ¿cómo lo va a conocer usted? No tiene fruto. No es un árbol bueno. ¿Por qué maldijo la higuera?
la mirada en Cristo, sino que ponen la mirada en las cosas terrenales. Ponen la mirada en lo que ellos ven. Quieren que su corazón se alegre. ¿Cuántos no queremos que nuestro corazón se alegre? Pero nosotros como cristianos no necesitamos que nuestro corazón se alegre, sino que nuestra alma se alegre, nuestra alma se goce. ¿Por qué? ¿Cuándo se goza nuestra alma? Cuando escuchamos el bendito evangelio, cuando escuchamos la palabra, esa palabra nos llena de gozo. Y si aún en nosotros hay algo que es pecado y que no lo hemos dejado, esa palabra nos la confronta y nos apartamos. Por eso es necesario perseverar en el evangelio que Cristo dejó, que Cristo Jesús nos dejó a nosotros para que nosotros nos condujéramos. Tenemos esta palabra, la cual nos instruye para que nadie nos mienta y para poder conocer al verdadero y para conocer al falso. Amén. Tenemos este evangelio, no tenemos otro. No tenemos algo más para poder nosotros identificar al cristiano verdadero y al cristiano falso. El escáner de la palabra. Podemos escanearlo con la palabra. ¿Por qué? Muchos hoy en día se pueden reunir y pueden aplaudir, pueden decir gloria a Dios, recibo la palabra, pero no la está recibiendo en su corazón, sino que está maldiciendo a quien está predicando. Mientras nosotros tenemos que agarrar la palabra, como dice aquí, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. De otra manera, ¿qué dice? Creíste en vano. La fe que habías puesto es una fe vacía. Puedo poner 2 envases aquí, uno lleno, se va a ver igual, ¿verdad? Los envases. 2 envases de Pepsi, uno lleno y uno vacío. Los voy a ver igualitos de fuera. Pero cuando los toco y cuando veo el fruto que tiene, puedo ver si es verdadero o es falso. Bendito sea el nombre de Cristo. Nosotros como cristianos verdaderos, como hijos amados de Dios, que nos hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos que perseverar. El que persevere hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. ¿Y cuál fin? ¿De cuál fin está hablando? ¿Está hablando del fin del mundo o está hablando del fin de nuestra vida? Nosotros no sabemos cuándo va a ser mi fin de estar viviendo en esta tierra, pero debo de perseverar hasta el fin, hasta que Cristo venga, ya sea que venga a levantarme o ya sea que muera. Ese es el fin. Para volar con Cristo debo de perseverar, si no he creído en vano. Si solamente digo que tengo fe, pero no hago lo que dice la palabra, la fe es muerta. Y muerta en sí misma, dice la Biblia. Muerta en sí misma, estéril. Es como una mujer estéril, así. No da ningún fruto. No puede tener bebé. Una mujer estéril no puede tener bebé. Una fe estéril no puede obtener la gracia. No puede obtener la salvación. Nosotros tenemos que perseverar en este bendito evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo lo dejó para predicación de nosotros y para que nosotros compartiéramos también la predicación. Para que nosotros también predicáramos este bendito evangelio. Bendito sea Dios. Porque si no perseveramos en este evangelio, en vano hemos creído. En vano hemos creído. Bendito sea Dios. Y conforme a este evangelio, conforme a esta palabra, dice la Biblia que seremos juzgados. Conforme a esta palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 2 versículo 16. Romanos 2, 16. Gloria a Cristo. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme ¿a qué? A mi evangelio. Y el evangelio que estaba predicando Pablo, ¿de quién era? ¿Era de él? Era las revelaciones que Cristo le había dado. ¿Por qué? Porque Cristo miró a Jesús. Él dice que lo vio.
y fue por él instruido para dar lo que iba a predicar. Para predicar y para hablar, podemos ver un ejemplo en la cena del Señor. Lo que recibí, dice, les digo. Entonces, ¿de quién lo recibió? De Cristo. Entonces, él está predicando conforme a la revelación que Cristo Jesús le había dado. Y él está predicando también conforme a lo que Cristo Jesús le había dado. Entonces nosotros, amados, debemos de perseverar en este evangelio. Debemos de seguir estos ejemplos que tenemos en estas sagradas escrituras. Debemos de seguir estos ejemplos, porque si no, en vano hemos creído. Amén, gloria a Dios. En vano, como dice la palabra, no lo digo yo, y lo dice un apóstol. El apóstol Pablo dice, si no en vano creísteis, si no perseveráis. Vamos a ver Tesalonicenses, para seguir estos ejemplos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. 6 y 7 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que un cristiano verdadero va a andar ordenadamente, no va a andar celebrando cosas paganas, no va a andar haciendo lo que el mundo hace. Y aún nos está mandando que nos apartemos de aquel que se llama hermano y no anda conforme a lo que él está profesando ser. No está haciendo lo que él supuestamente está creyendo. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Por eso nosotros, amados, no debemos de conformarnos con un versículo o con un capítulo. No debemos de conformarnos solamente con leer Romanos. No debemos de conformarnos solamente con leer Gálatas. No debemos de conformarnos. ¿Por qué? Vamos a ser un Dios de nuestro propio corazón. Y entonces vamos a decir, por gracia soy salvo, no tengo que hacer nada. La Biblia nos manda a esforzarnos cada día. Amén. Esfuérzate, sé valiente. Amén. Tenemos que esforzarnos en la gracia, como le dijo Pablo a Timoteo. Esfuérzate. ¿Por qué? Si no en vano creísteis. Porque muchos se conforman, dicen, no, yo ya recibí la gracia. El que recibe la gracia, persevera en ella. El que no tiene la gracia, no persevera en ella. Porque no ha recibido nada. Todo lo que está diciendo es vacío. Es como el ejemplo que puse. Que usted ponga un envase de Pepsi, los dos se van a ver iguales. Uno lleno y uno vacío. Usted los va a ver iguales. El problema va a ser cuando tome uno. Lo va a sentir diferente. ¿Por qué? Uno va a estar pesado y el otro va a estar liviancito. Está la fe que produce y la fe estéril. Como dice el apóstol Santiago, la fe estéril es la que no tiene ningún fruto. Nosotros como cristianos verdaderos debemos de tener frutos dignos de arrepentimiento. Lo que hacemos nosotros, confirmamos que tenemos una salvación tan grande y tenemos que cuidar esa salvación con este evangelio, poniéndolo por obra. Amén. Poniendo por obra este bendito evangelio. Porque si no, en vano hemos creído. En vano digo ser cristiano. Si yo solamente digo, no, yo creo en Cristo y me quedé a brazos cruzados. Podemos ver a Pablo. Cuando Pablo recibió de Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a la disposición. Nosotros también como soldados, nosotros como embajadores de Cristo, tenemos que ponernos a la disposición de Cristo. Si es que tengo que llevar un tratado a una casa, tengo que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque el cristiano que ha recibido la gracia verdadera y ha recibido la salvación, le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le dijo eso. Cuando lo encontró y se convirtió a Cristo, le dijo, Señor,
Por eso dijo Cristo, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué le decimos Señor, Señor, y no estamos actuando como un verdadero Señor? Como un Señor a un esclavo solo le dice, bendito sea Dios, y el esclavo hace lo que... Nosotros somos esclavos de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo, ¿por qué? Porque nosotros no estamos esclavizados a nada en este mundo, sino a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Tenemos que perseverar nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo enseñó y mandó también. Bendito sea Dios en la perseverancia de las Escrituras. Veamos Mateo 24, 13 y 14. Perseverar en la gracia de Cristo. Mateo 24, 13 y 14. Dice: mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio? El evangelio que está predicando Cristo y el evangelio que se le es encomendado a los apóstoles y a todo aquel que predicaba, a todo aquel predicador en aquellos tiempos. Gálatas 10, bendito sea Dios. Gálatas, bendito sea Dios. Gálatas 2, 10 al 13. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre del Cordero nosotros tenemos esa cercanía y tenemos esa responsabilidad hoy en día también de llevar este bendito evangelio. Por medio de este evangelio tenemos entrada eterna. Por medio de este evangelio conocemos a Cristo Jesús, porque aquel que dice que le conoce y no anda conforme a la palabra, pues es un mentiroso, dice la palabra de Dios. El que dice yo le conozco y no anda conforme a lo que la Escritura dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros debemos de andar en esta verdad. Si en verdad hemos recibido a Cristo, si en verdad hemos recibido el evangelio de Cristo, debemos perseverar, porque el evangelio es de Cristo, no es de nadie más. El evangelio no es de Pablo, el evangelio es de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue e instruyó a los apóstoles. Él instruyó, como nosotros somos instruidos ¿con qué? Con la palabra ¿de quién? De Cristo. Entonces el evangelio que predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo resucitado, a Cristo que murió y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Pero si nosotros no perseveramos en lo que hemos creído, en vano hemos creído. En vano decimos que hemos creído porque no hemos creído. Decimos que hemos creído. Bendito sea Dios. Por este evangelio tenemos entrada a esta bendita gracia. Pero si no perseveramos en esta gracia, pues no hemos recibido nada. Vamos a leer Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Oiga, qué maravilloso. Estamos firmes. Cuando alguien está firme, está haciendo, bendito sea Dios, está siguiendo los pasos de alguien que lo está instruyendo. ¿Cómo me voy a firmar yo si no veo y no sigo a aquel que me está instruyendo? No puedo estar firme. ¿Cómo un niño va a estar firme
Si el papá le está enseñando a caminar y lo suelta, ¿no se va a caer? Se va a caer. Nosotros también, si nos alejamos de Cristo, nos caemos. Si nos alejamos, perdemos esa gracia. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el blanco perfecto que es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice, autor y consumador de la fe. ¿En quién tienen que estar nuestros ojos? En Cristo. Cuando nos reunimos, ¿tenemos que poner la mirada en alguien o en el lugar? No, en Cristo. La palabra. Por eso compre su Biblia. Si no tiene Biblia, compre una. Porque aquí está la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quiere conocer a Cristo? Aquí está el Evangelio en la palabra. Queremos conocerle más a Dios. Queremos que Dios nos hable. Sumerjámonos en la palabra. Pero pidámosle a Él que nos dé entendimiento y sabiduría para poder entregar este Evangelio también. Porque por gracia hemos recibido, también por gracia vamos a llevar el Evangelio. Pablo no cobraba por predicar. Pablo no andaba pidiendo limosnas para predicar. Pablo no andaba pidiendo diezmo para predicar. Pablo predicaba, ¿por qué? Por amor. Pedro predicaba, ¿por qué? Por amor. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo? Predícales. Predica la palabra. Lleva la palabra. Lleva el Evangelio si me amas. Nosotros por ese amor debemos de llevar también la palabra. Aunque seremos rechazados. ¿Por qué? Porque no nos predicamos para agradar a nadie. Predicamos para agradar a aquel que nos llamó. Para ser fieles a aquel que nos sacó de las tinieblas, el cual un día estuvimos y nos ha dado esa luz para que andemos en luz. Porque el que dice que está en luz, dice la palabra, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Nosotros debemos de andar en esa luz. Bendito sea Dios. Por esta predicación podemos llegar a esa salvación tan grande, pero si no perseveramos, en vano hemos creído. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. 1:21. Primera de Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por esta predicación, muchos van a llegar a la salvación, pero si perseveran en lo que escuchan. Si no, porque todo aquel que cree, aquel que escucha la predicación, viene y se arrepiente y sigue en el camino. Si no, también vino para que lo miraran. Se acercó a un púlpito porque muchos hoy en día le dicen, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Pase. Y eso es una falsedad. La palabra de Dios no manda a nadie a que se acerque a nadie. Cuando Pedro dio el primer sermón, la primera predicación, se convirtieron 3,000 de un solo. Pedro no anduvo diciendo, venga, yo voy a poner sus manos para que pueda ustedes recibir a Cristo. El que recibe la palabra, la recibe de corazón y se es transformado. Es cambiado porque la palabra llega al corazón. Porque la palabra es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si no hay libertad, llega la libertad. Bendito sea Dios. Romanos 1:16. Bendito sea el Creador del universo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo persevero, estoy viviendo por lo que he creído, por lo que está escrito aquí. Yo lo he creído y por eso sigo. Si no lo he creído, yo no sigo. ¿Por qué? Porque no creo. Si yo no creo lo que está escrito aquí, yo no puedo seguir adelante. Yo no puedo hacer lo que me dice esto si yo no creo. Yo no puedo poner en práctica la palabra si yo soy un incrédulo todavía. Solamente los que creen pueden poner en práctica la palabra. Amén. Solamente los que han recibido la salvación pueden poner en práctica la palabra. De otra manera,
van a vivir Gloria a Dios. como el mundo. Aleluya. Van a estar celebrando lo que el mundo celebra. ¿Por qué? Porque no han creído. Para todo aquel que cree, el Evangelio lo pone por obra. Como dice Pablo. Voy a leerlo una vez más. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en la cual también dice que perseveráis. El que recibió persevera o se queda plantado. No, camina adelante. En el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, en vano creísteis. Muchos hoy en día hablan de la profesión de fe. Es algo vano. ¿Por qué llaman a las personas a hacer una profesión de fe? Porque no predican lo que dice la palabra. Tienen que convencer a la gente ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede convencerlos, porque el Espíritu no está allí. Tienen que persuadirlo ellos. ¿Por qué? Porque no predican la palabra. La palabra es Espíritu. Y cuando está la palabra transforma. La palabra llega, toca los corazones. Amén. Pero de otra manera, imposible. Romanos 11:22. Gloria a Dios, aleluya. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí está la bondad de Dios. Esa es la bondad, ese es el amor de Dios. Que perseveremos ¿en qué? En ese amor. Mirad, dice, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, dice, para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Nos estás mandando a qué? A perseverar en esa bondad. ¿Cuál es la bondad? ¿Cuál es la bondad? Me pregunto. ¿Cuál es la bondad de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación. La salvación. La bondad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la bondad de Dios. Esa es la gracia de Dios. El regalo inmerecido que nos da. Pero debemos de, ¿qué dice? Perseverar, permanecer en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da fruto, dijo Cristo, será cortado y será desarraigado y echado al fuego. Tenemos que seguir perseverando, amados. Perseverando en este bendito evangelio. Vamos a leer Colosenses 1, 19, 11 y 29. Colosenses 1, 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11 y después el versículo 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Colosenses 1:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, bendito sea Dios, para que toda paciencia y longanimidad, pero aquí nos está diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Un verdadero cristiano que ha recibido el Evangelio lleva fruto.
Pero un cristiano que no ha creído verdaderamente en el Evangelio solamente va a estar allí acomodado, va a estar que lo empujen, empujados. Nadie va a entrar al cielo. Nadie va a entrar porque otro lo empuje. Nadie va a poder entrar al cielo. Cada quien decide dónde quiere pasar la eternidad. Jesucristo nos dio a elegir dónde queremos ir. Libertad a cada uno. Si yo quiero servir al mundo o quiero servir a Dios, pero no puedo servir a dos señores. Tenemos que decidirnos por uno. No estar jugando al tibio. Bendito sea Dios. El 29. Dice el 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Un verdadero cristiano le dice al Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer, Señor? Como le dijo Pablo. Aquí podemos ver lo que también Pablo está diciendo. Para lo cual también trabajo, dice, luchando. Tiene que luchar un cristiano también. Uno que ha creído, uno que tiene fe. Según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Entonces, si yo estoy dispuesto y Dios ya puso ese espíritu en mí, entonces voy a actuar con poder no mío, sino con poder de Dios. Bendito sea Cristo. Ahí mismo, 3:1 y al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea Dios. Para terminar, Filipenses 2:12. Gloria a Dios. Filipenses 2:12. 2:12 al 15. Dice la palabra. Gloria al Cristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí podemos ver, amados, dice, por tanto, amados míos, siempre como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce. Si usted no tiene el Espíritu de Dios todavía, no puede producir nada. Amén, así es. No hay fruto. Aleluya. Si no hay Espíritu, no hay fruto, no hay fe. Entonces la fe que tiene es la fe del corazón solamente. Así que, amados, este es el corto mensaje y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que el Señor le bendiga y nuestra hermana.